Bendiciones, amados hermanos. Vamos a dar inicio entonces a este espacio de enseñanza, de proclamación de la palabra. Vamos a ponernos delante del Señor una vez más para que sea Él pues quien guíe la enseñanza y la proclamación de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra, gracias te damos, Señor, una vez más, porque hoy podemos venir nuevamente, Padre, delante de tu presencia, después de una semana, Señor, de labores. Hoy nos presentamos, Señor, hoy nos congregamos nuevamente delante de tu presencia, Padre. Y tu pueblo, Señor, te alaba, te exalta, Señor. Se humilla delante de ti, Padre amado. Clama a ti, Señor, por misericordia. Pide perdón, Señor, por sus pecados, pues cada día, Señor, pecamos, cada día ofendemos, Señor, tu rostro. Pero también, Señor, tenemos promesas maravillosas, que si alguno ha pecado, abogado tenemos delante de ti, Padre amado, a Jesucristo el justo, quien nos limpia de todos nuestros pecados. De igual forma, Señor, tú nos llamas por tu palabra, Padre, que nos acerquemos a ti, Señor, y que nos pongamos a cuentas contigo, Padre amado. Y habrá perdón, Señor, y bendición. Gracias, Señor, por todas tus misericordias que renuevas cada mañana sobre nosotros, porque grande, Señor, es tu fidelidad. Dale a tu pueblo, Señor, entendimiento. Dale a tu pueblo, Señor, oídos, Padre amado, para atesorar tu palabra. Y por medio de tu palabra, Señor, y de la acción de tu Espíritu, seas tú renovando y transformando, Señor, el corazón, la mente, el carácter de tu pueblo, Señor. Da a tu pueblo un corazón dispuesto. Da a tu pueblo, Padre, un corazón humilde delante de ti, Señor. Llena a tu pueblo, Señor, de tu presencia y del poder de tu Espíritu, para que reflejemos, Señor, tu carácter. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo, en su nombre, Padre, nos encomendamos en este momento a la proclamación y a la escucha de tu palabra. Amén. Amén. Vamos a ir, hermanos, al capítulo 11. Vamos a ubicarnos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Capítulo 11 es un capítulo también bastante extenso, con 54 versículos. Tiene también varias escenas. La primera escena es encabezada por una petición de parte de los discípulos del Señor, que al verlo orando se acercan a su maestro y le piden que les enseñe a orar. Así como Juan había enseñado a sus discípulos, ahora ellos le piden al Señor que les enseñe a orar. Y Él les enseña lo que comúnmente ha sido conocido como el Padre Nuestro, que más acertadamente, de acuerdo a la estructura y el contenido de la oración, se estaría hablando de la oración del reino, puesto que el reino de los cielos es central dentro de la estructura de la oración que el Señor les está enseñando, puesto que en primer lugar invoca a Dios como Padre, que está en los cielos, santifica su nombre y hace rememorar la visión del profeta Isaías, en donde ve
en la visión de la santidad de Dios en el capítulo 6, donde presenta a Dios en su santidad sobre un trono exaltado en los cielos. Y es lo primero que el Señor hace en enseñarles a sus discípulos. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es decir, tú eres el Dios exaltado por encima de todos los cielos. Eres el soberano de los cielos y la tierra, tal cual como lo vio Isaías en su visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime en el reino de los cielos. Así que de allí en adelante el Señor introduce a sus discípulos en una conciencia de quién es Dios, de cómo dirigirse a Dios, de cómo concebir adecuadamente a Dios. Y es concebir a Dios como un Dios exaltado, como el soberano de los cielos y la tierra. El Rey de Reyes, dice, y Señor de Señores. Así es como el Señor enseña a sus discípulos que Dios está en los cielos, es Rey, pero también enseña a dirigirse a ese Rey con intimidad, con cercanía. Por eso lo invoca como Padre. Por lo general, Jesús utilizaba una expresión aramea que no era muy utilizada para referirse a Dios. Era la expresión Abba, es decir, Padre mío. Los judíos jamás utilizaban esa expresión para referirse a Dios porque la consideraban muy irreverente, mientras que Jesús está enseñando a sus discípulos a que pueden acercarse confiadamente delante de Dios. Es el pensamiento incluso del autor de la carta a los Hebreos que dice, acercaos pues confiadamente, es decir, con confianza. Dice, ante el trono de la gracia, y hallarás gracia, misericordia y oportuno socorro. Y más adelante el Señor ilustra el contenido de esa oración diciendo, ¿qué hombre dice? Pedid. Lo ilustra con el caso de un hombre que va ante su amigo de noche a importunarlo porque quiere pan, porque tiene una visita. Y enseña sobre la perseverancia en la oración. Y luego les dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es lo que Jesús enseña a sus discípulos. Así es como el creyente debe acercarse a Dios. Como un padre, como un soberano. Pero dice, buscadlo y lo hallarás. Porque así como dice, así como un padre no es capaz de darle una piedra a su hijo cuando le pide un pan, o darle una serpiente cuando le pide un pescado, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial sabéis de las cosas que tenéis necesidad. Ese es un Dios cercano, no es un Dios distante. Es una de las cosas que Jesús está enseñando a sus discípulos con la conocida oración del Padre Nuestro. Yo prefiero llamarla la oración del reino. Luego, hay un caso allí, entre el versículo 14 al versículo 23, de una persona endemoniada, y luego de que el Señor trata con esta persona y lo hace libre de su opresión demoníaca, aquellos opositores que siempre estaban acechándolo, lo acusan de que él hace señales, de que hace milagros.
Y puesto que no podían negar las acciones, las obras y las señales del Señor, ¿qué les quedó? Le quedó por levantar una calumnia diciendo que Él hacía todas esas cosas por el poder, por la fuerza, por el espíritu de Belcebú, es decir, por obra de Satanás. A lo que el Señor sencillamente responde usando pues un poco de lo que llamaríamos lógica o sentido común. Él dice, pero si es que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Una casa dividida internamente es un caos. Es absurdo. Entonces, pero hay una acusación bastante grave que en otra parte se registra incluso como un acto de blasfemia de parte de ellos, porque en un relato un poco más amplio de otro de los evangelios, el Señor reprende duramente y dice, cualquiera que hable mal incluso del Hijo del Hombre le será perdonado, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Y a lo que de manera breve el Señor estaba aludiendo era que era peligroso atribuir la obra, la acción, el ministerio del Espíritu de Dios como obra de Satanás. El Señor le dice, tengan cuidado de lo que están diciendo, de lo que están haciendo. No se puede ser impune al atribuir a Dios una obra de Satanás o viceversa. Es algo serio. Por eso decía hace unos días anteriores que era peligroso hablar de Dios porque parece que en todo hablar de Dios siempre hay una especie de osadía impúdica por parte de las personas. La gente quiere hablar de Dios con total impunidad. Quiere tomar el nombre de Dios con poca reverencia. Y el Señor le dice, tengan cuidado, no sea que se encuentren blasfemando contra el Espíritu de Dios. Luego, entre el versículo 24, que prácticamente está unido con el texto anterior, pero en la mayoría de las Biblias usted encuentra un subtítulo que los divide, no. Está unido, ese fragmento del versículo 24 al 26 hace parte de lo que viene hablando. Hay una bienaventuranza aquí, Lucas introduce una bienaventuranza, mientras el Señor estaba enseñando, como siempre en medio de las multitudes, se levanta una mujer y le dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que amamantaste. Y él le dijo, más bien, dichoso, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, haciendo un paréntesis allí, porque pareciera, o personas de pronto un poco, tal vez, malintencionadas, personas no creyentes a veces tratan de utilizar textos como estos para decir que la Biblia o que el Señor denigró de las mujeres por la forma en cómo se expresó de su madre, porque cualquiera hubiese esperado que Él de pronto respondiese con un elogio. No, Él simplemente, el Señor siempre se encargaba de redireccionar en la vía adecuada las percepciones de las personas o las confusiones que las personas tenían.
Y él simplemente dice, bienaventurado. ¿Qué hacía el Señor en medio de las multitudes? Enseñar la palabra, enseñar acerca del reino de Dios. Dice, no, sí, está bien. Miren que él no está corrigiendo a la mujer, él simplemente está encauzando, diciendo, igual es bienaventurado el que oye, es decir, el que está oyendo la palabra de Dios y la guarda. De eso se trata. Eso es lo fundamental. Luego, entre el versículo 29 al versículo 32, viene la petición de una señal, en donde dice que apiñándose las multitudes, él comenzó a decir, esta generación es una generación malvada que pide una señal y no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Y entonces aquí empieza el Señor a remitirse a la situación o a la historia de Jonás, que es donde en realidad nos vamos a ocupar la mañana de hoy. Así que vamos a dejar esto allí. Luego, pues entre los versículos 37 al 54 viene una serie de reprensiones para los maestros de la ley, para los escribas, para los fariseos. Son reprensiones bastante fuertes que vienen del Señor, de parte del Señor, hacia personas que profesaban ser maestros de la ley, conocedores de la palabra de Dios, pero que a la larga solamente expresaban una religión vacía, sin vida. Una religión que incluso prestaba más atención a las doctrinas y a los mandamientos de los hombres que a la misma palabra de Dios. No es en vano que en el versículo 28 el Señor diga, es bienaventurado quien oye la palabra de Dios y la guarda. Porque este grupo de personas eran más oidores y hacedores de las palabras de los hombres que de la palabra de Dios. En este orden de ideas vamos a leer, vamos a ocuparnos entre el versículo 29 y el versículo 32. Vamos a leer, dice, apiñándose las multitudes, él comenzó a decir, esta generación es una generación malvada, pide señal y no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí uno mayor que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Vamos a titular el mensaje de esta mañana, la petición de una señal. Porque recuerden que cuando Jesús estaba enseñando, ellos querían que el Señor validara sus enseñanzas, diciendo, bueno, tú dices que eres el Mesías. ¿Qué señal haces para que te creamos? ¿Cómo nos demuestras que eres el Mesías? Haz una señal. A lo que el Señor responde, que dirigiéndose a las multitudes, dice, esta generación pide una señal. En el versículo 16, ellos piden la señal y lo hicieron para tentarlo, para probarlo. Mire la intención en el versículo 16. Otros, para probarle, pedían de él una señal del cielo. Pero, como conocían los razonamientos de ellos, la respuesta a la petición de la señal empieza en el versículo 17. Desde allí empieza la respuesta del Señor, que abarca hasta el versículo 32. Y luego en el 29 dice, esta generación está pidiendo una señal, pero ellos reciben una respuesta que no era la que ellos le habían pedido. Ellos habían pedido una señal, pero el Señor les estaba enseñando sobre lo inútil que era intentar reformarse a sí mismo, y esa enseñanza estaba causando un impacto en las multitudes, que todos se estaban aglomerando en torno a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Por eso él dice, bienaventurado el que oye la palabra de Dios, porque ellos estaban pidiendo una señal del cielo. El pueblo de Dios no es un pueblo que debe ir tras las señales. El pueblo de Dios es un pueblo de la palabra. Por eso, el que se considera uno de los grandes mandamientos es escucha, no es mira las señales. Dice, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, de eso se trata, escucha la palabra de Dios. Ellos no querían escuchar, no querían atender a la palabra, querían señales y recibieron una respuesta que no era la que estaban esperando. Él empieza a enseñarles y todo el tiempo estuvo enseñándoles acerca de lo inútil que es una religión de obras, acerca de lo inútil que es una justificación por obras, acerca de lo inútil que son los méritos religiosos delante de Dios, acerca de lo inútil que es una religión vacía, frívola, sin genuino amor por Dios y por el prójimo.
El Señor responde a la petición de los escribas y de los fariseos con mucha severidad, diciéndoles que son una generación malvada. Los califica, ellos piden una señal, Él los califica de generación malvada, maligna, perversa. Es la palabra que el Señor emplea allí. Es una palabra bastante fuerte. Esa palabra puede significar malvada, perversa, maligna. Eran personas moral y espiritualmente corrompidas, porque buscaban la condenación de un inocente. Todo el tiempo que siguieron al Señor y que escuchaban sus enseñanzas, casi siempre tenían una sola intención: buscar de qué acusarle, a ver si se equivocaba en algo, a ver si blasfemaba para poder acusarlo y matarlo. El Señor se los dijo en cierta ocasión en el Evangelio de Juan. Vosotros, dice, si yo hablo la palabra de Dios, ¿por qué queréis matarme? Me queréis matar porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Ese era todo el problema. Que no le creían a Dios. Porque eran una generación perversa, moralmente corrompida, siempre buscando el asesinato del más inocente. En este caso, él. Eran infieles a Dios, rechazaban las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de la palabra, pero sí querían las señales que vinieran del cielo. En cierta ocasión el Señor los reprende porque dice, ustedes son hipócritas, porque cuando ven el cielo y está nublado, dicen, habrá tempestad. Y cuando ven el cielo despejado, rojizo, dicen, habrá buen tiempo. Hipócritas, bien sabéis distinguir el aspecto de los cielos, pero no sabéis distinguir las señales de los tiempos. No distinguís que yo soy el cumplimiento de las promesas de Dios. No distinguís que yo soy el cumplimiento de la palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios. Eso sí no lo sabían distinguir, pero sí eran cazadores de herejes según ellos, y nadie más hereje que ellos, nadie más hipócrita que ellos. Tenían una condición maligna, malvada, perversa, pero aún así ellos se consideraban a sus propios ojos seguidores de Dios. Pero como hemos dicho, rememorando las palabras del profeta Isaías, les ocurre lo dicho por el profeta en el capítulo 29, versículo 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca. Ellos se acercaban a Dios con su boca. Este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Miren todo lo que está diciendo el profeta. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón
su corazón está lejos de mí y su supuesto temor de mí está basado en los mandamientos de los hombres. Su temor de Dios, su conocimiento de Dios, no provenía de la palabra de Dios, sino de las palabras de los hombres. Cuando eso pasa, se distorsiona completamente el carácter de Dios. Cuando una persona se forma una conciencia de Dios basada en lo que dicen hombres de mente corrompida como los que estamos viendo aquí, se distorsiona completamente el conocimiento de Dios y el carácter de Dios. Y ellos se habían encargado de hacerlo muy bien, porque habían enseñado al pueblo a temer más a los hombres que a Dios, porque todo era, es que no hacemos esto por la tradición de los ancianos, no hacemos esto porque los ancianos dicen esto, no nos hacemos esto otro porque es que los ancianos decían esto otro. Ese era su temor de Dios. Por eso Jesús dice, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Está el gozo de la palabra ante el temor de los hombres. Y Jesús dice, ustedes son una generación malvada, alejada de Dios, solo con Dios en su boca y en sus labios, pero sin un genuino conocimiento de Dios. Y el Señor, ante la petición de la señal de parte de ellos, los remite hacia alguien a quien ellos ni siquiera consideraban un profeta. Porque no consideraban a Jonás un profeta. Por eso lo remite a Jonás. Ok, les voy a dar una señal. La señal de Jonás. No consideraban a Jonás un profeta porque había ido a predicar a una nación gentil. Mire que usted rara vez va a encontrar, rara vez se encuentra en toda la literatura judía de la época de Jesús, posterior a Jesús y contemporánea, rara vez va a encontrar una alusión al profeta Jonás. Hay comentarios de Ezequiel, de Génesis, del Pentateuco, de los profetas, de los libros históricos, pero no va a encontrar, rara vez va a encontrar una alusión al profeta Jonás. Porque prácticamente no lo consideraban un profeta, pese a que la misión de Jonás había sido por encargo divino. Pero despreciaban tanto a los gentiles que hicieron a Jonás a un lado en su calidad de profeta, pero el Señor se encarga de vindicar la historicidad del profeta. Dice, no, él es un profeta de Dios. El problema no era Jonás, el problema son ustedes. Como siempre. El problema es que ustedes tienen un corazón tan maligno que desprecian incluso a los profetas, como lo hicieron con Jonás. Porque según ellos, la profecía de Jonás no se cumplió de que Dios iba a destruir Nínive. Pero ¿por qué no se cumplió la profecía de Jonás?
Porque la profecía de Jonás, que al parecer ellos no comprendían, era una profecía condicionada al arrepentimiento del pueblo de Nínive. Era una profecía condicionada. Jonás no era ningún falso profeta. Dios condicionó la destrucción de Nínive a su arrepentimiento. Por eso Jesús les tiene que enseñar a leer, porque al parecer no sabían leer o no sabían interpretar. Pero no, era su orgullo, era su arrogancia, era su desprecio hacia los gentiles. Y hacia allá es hacia donde el Señor está dirigiendo la comprensión de ellos, porque consideraban a los gentiles como perros, como animales impuros. Y era la misma concepción, era una concepción que estaba anquilosada en la conciencia del pueblo. Que incluso los discípulos del Señor no lograron librarse de ese veneno tan fácilmente. Un ejemplo, Pedro. Pedro tiene que recibir una visión de parte del Señor, en donde el Espíritu Santo le baja un lienzo con animales impuros y le dice: Pedro, mata y come. Sucede alrededor de 2 o 3 ocasiones, a lo que Pedro siempre responde lo mismo. Ahora el Espíritu Santo le dice: ok, pero te voy a mostrar ahora que a ningún hombre llames tú común o impuro, porque lo que Dios ha purificado, tú no tienes autoridad para declararlo impuro. No te atrevas a pisotear la sangre de Cristo en la cruz. Y Pedro comprendió muy bien, y luego el Espíritu Santo le dijo: allá hay 2 hombres que te buscan, ve con ellos. ¿Y qué ocurre cuando llega a casa de Cornelio? Mira lo que estaba en su cabeza. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío entrar a la casa de un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o impuro. Era una reprensión directa del Espíritu Santo. Despreciar a otro por la sencilla razón de que no es de mi pueblo, no es de mi religión, tiene ideas diferentes. Y por eso es tal vez que incluso en el día de hoy todavía seguimos viendo una serie de fenómenos que a mí me parecen extraños y en algunas ocasiones ridículos. Hay personas que quieren ser judíos a la fuerza sin serlo, porque parece que Dios solamente creó judíos. Dice que todo lo que respira, que toda criatura es creación de Dios. Pero parece que en algunas culturas casi siempre se desarrolla una especie de conciencia de superioridad frente a otros. Ahí está el ejemplo de la Alemania nazi, con la supuesta raza aria, la raza superior, el hombre superior. Como escribía el filósofo existencialista Nietzsche.
hablando del hombre superior. Y el Señor viene y les dice, ¿saben qué? En el día del juicio, la reina de Saba se levantará contra vosotros y Dios tomará en consideración su testimonio. En el día del juicio. Así que no hay razón alguna para despreciar a nadie. A Jonás lo despreciaban incluso, ¿sabe por qué? ¿Sabe de dónde también venía el desprecio de los judíos hacia Jonás? Porque era de Galilea. Porque en el capítulo 14, en el versículo 25 del segundo libro de Reyes, se dice que Jonás era un profeta oriundo de Gat Efer, que quedaba entre Zabulón y Neftalí, es decir, entre esa que para la época de Jesús, esa región que para la época de Jesús era conocida como Galilea de los gentiles. Y ellos querían negar la realidad profética de Jonás debido a su origen. Miren lo que estaba pasando aquí. Ellos querían negar la realidad profética, el encargo divino de Jonás, por el sencillo hecho de que su origen era Galileo. Pues cuando Nicodemo le dice a ellos, ¿acaso juzga nuestra ley a alguien sin antes haberlo oído? ¿Cuál fue la respuesta de ellos en Juan capítulo 7, versículo 32? Su respuesta fue, le respondieron y dijeron, ¿eres tú de Galilea? Escudriña, mire esto, mire la respuesta, escudriña y ve que de Galilea no se levanta ningún profeta. ¿Y Jonás qué? Ellos desconocían a Jonás como un profeta. Por lo tanto, estaban desafiando directamente la revelación divina. Puesto que lo que Jonás había hecho, no lo había hecho por voluntad propia, ni siquiera quería. Ni siquiera quería. Jonás fue el profeta más rebelde que pudo haber tenido el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque también estaba envenenado con ese racismo absurdo, porque él no quería ir a predicar a una nación gentil. Él no quería predicar a los gentiles. Tanto así que Jonás se molesta cuando va a regañadientes, predica y la gente de Nínive, dice el Evangelio, se arrepiente. Y Jonás se molestó con Dios. Jonás se molesta con Dios. Mira una cosa, acérquese un momento, porque es que esto parece algo increíble de ver. Vamos a buscar al profeta Jonás.
en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 dice, en el capítulo 3 se narra el arrepentimiento de la nación de Nínive. En el capítulo 4 vemos la reacción de Jonás. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró al Señor diciendo, oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Porque sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que desistes de hacer el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor sería la muerte que mi vida. Esto es increíble. Dios envía a Jonás a predicar a Nínive para que el pueblo de Nínive se arrepienta, porque Dios dijo por medio del profeta Ezequiel, no quiero yo la muerte del impío, quiero que se vuelva del mal camino, se arrepienta y viva. Así como cuando su pueblo se apartaba de Dios, como ocurrió en los días de todos los profetas, e incluso en los días de Moisés, que pronto se apartaban del Señor, y ocurría en los días de los profetas, Dios habla por medio del profeta Isaías y dice, este pueblo es un pueblo sin entendimiento, como una bestia de carga. Dice, una bestia de carga conoce el camino y el pesebre de su amo. Dice, mi pueblo no tiene entendimiento, mi pueblo no tiene conocimiento. Luego lo compara, dice, como un cuerpo que está podrido desde la planta del pie hasta la coronilla. Todo, dice, es una podrida llaga. Los compara con Sodoma y Gomorra. Y luego, ¿qué dice Dios? Venid pues y pongámonos a cuenta. No importa cómo sean vuestros pecados, serán como blanca lana. Si dejáis de pisotear mis atrios, si limpiáis vuestras manos porque las tenéis manchadas de sangre, del homicidio, del inocente, pero si os arrepentís, dice, venid, volveos a mí, arrepentíos, y yo limpiaré vuestra maldad. Yo los limpiaré de vuestra rebelión. Profeta Jeremías, esparciré sobre vosotros agua limpia, pese a que ustedes han manchado, han mancillado mi nombre, mi gran nombre, el cual yo santifiqué en medio de las naciones, vosotros lo habéis mancillado. Aún así, dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos inmundos. Les daré un nuevo corazón, un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Profeta Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a un pueblo de duro rostro. ¿Por qué queréis ser golpeados aún? ¿Por qué queréis ser castigados? ¿Quiero yo la muerte del que muere? ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿No quiero yo que el impío se vuelva de su mal camino y se arrepienta? Ese es el carácter de Dios. Cuando Moisés le pidió a Dios, cuando el evento de la zarza, y Moisés le pide, muéstrame tu gloria. ¿Qué es lo que Dios le muestra como su gloria? Su carácter.
Dice, ok, te voy a mostrar mi gloria, pero no la vas a ver. Entonces, ¿cómo se la iba a mostrar? El problema es que nosotros siempre creemos que todo tiene que ser visual. Somos tan visuales que todo lo queremos ver, mientras que Dios hablaba y se daba a conocer. Dice, te voy a mostrar mi gloria. Y lo mete sobre la hendidura de una peña y lo cubre, dice el relato bíblico, mientras él iba pasando con toda su gloria y proclamaba, el Señor, fuerte, poderoso, misericordioso, compasivo, que muestro misericordia hasta 1000 generaciones, pero que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿qué es lo primero que Dios hace en proclamar? Su bondad, su clemencia, su misericordia. Y aquí un profeta enojado. Pero mire usted lo absurdo que es la oración de Jonás, cargada de desprecio y de resentimiento por aquellos que no eran los de su tierra, pidiéndole al Señor, viste, tú los has perdonado. Es como si, es que esto no le cabe a nadie en la cabeza. Imagínese usted en este caso. Usted quiere que su familia sea salva, que las personas que usted ama y que incluso aquellos que no conocen lleguen a la salvación. Y usted predica a sus padres, a su madre, a sus tíos, a sus hermanos, a sus primos. Y luego de que ellos vienen al conocimiento de la salvación en Cristo, usted se enoja. Usted se enoja y le dice a Dios, viste, mi padre se salvó, mi madre se salvó. Yo sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, misericordioso. Mejor quítame la vida. O sea, es absurdo. Es absurdo. Pero esa es la mentalidad, lamentablemente, que la mayoría de las veces incluso predomina en medio del pueblo de Dios. Miren, uno de los eventos, una de las situaciones que particularmente me parece desagradable y triste es que los mismos creyentes a veces parecemos reflejar ese mismo sentimiento respecto del incrédulo y respecto de otro hermano. Porque algo que siempre me ha parecido vergonzoso es que a veces estamos más enfrascados en discusiones entre hermanos. Basta con ver las redes sociales, es desastroso cómo supuestos creyentes se insultan, se agreden por diferencias incluso de tipo doctrinales, que pueden ser no fundamentales en la mayoría de los casos. Un creyente agrediendo a otro, un creyente acusando a otro de ser un falso creyente, de ser un hereje. Sin duda hay muchos herejes, e incluso dentro del pueblo de Dios. Pedro lo dijo en su segunda carta, puede leerla ampliamente, es una carta corta, y Pedro incluso dice que dentro del pueblo de Dios hay falsos creyentes. Pero el hecho de que yo tenga una diferencia incluso de tipo interpretativa con un hermano, debo cuidarme de acusar a un hermano
de no ser un hermano en Cristo. Porque déjame decirte una cosa, lo que la Escritura dice es que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Pero parece ser que Satanás ha logrado entretenernos tantos en nuestras peleas internas, que estamos más entretenidos, ocupados, peleando entre creyentes, que predicando el Evangelio a los incrédulos. Eso es vergonzoso. Porque cuando un creyente está enfrascado, si como creyentes estamos enfrascados en estar pendiente de otro creyente en que se equivoca, tú estás peleando la batalla equivocada. Y tal vez solo estás peleando contra Cristo. Y es todo el sentir que hay de por medio. Es siempre el desprecio que se tiene frente a otros. Jonás lo tenía Pedro, e incluso se hacía sentir un gentil, ya una persona que no era parte del pueblo de Israel, lo sentía, como el caso del centurión, que después de que manda a pedirle ayuda a Jesús, él se acerca a Jesús y le dice, no es necesario que entres a mi casa, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero yo soy un hombre de autoridad. Y tengo hombres bajo mi autoridad. Y si le digo a este ve, él va. Si le digo a este ven, él viene. A lo que Jesús dijo, wow, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Era el pueblo de la alianza, era el pueblo elegido, ese de bla, 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 y todo eso. Y un gentil era más fiel a Dios que ellos. Esto no se trata de razas ni de... No, se trata de un genuino conocimiento de Dios. Y por eso Lucas dijo, Dios se agrada en toda nación de aquel que le teme. De eso se trata. Mi fe jamás, escuche bien, mi fe jamás me debe llevar o me debe llenar de orgullo y de arrogancia. La arrogancia, el orgullo, el desprecio no hacen parte del carácter de un creyente. No deben hacer parte del carácter de un creyente. Porque lo que el Señor quiso enseñarnos fue otra cosa. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended, misericordia quiero. Esas eran las cosas que Jesús quería enseñarnos. Misericordia, humildad. Ahí está el caso que vimos recientemente en la parábola del samaritano, en donde un hombre herido, un samaritano, lo socorre, siendo que anteriormente había pasado un sacerdote, un maestro de la ley. Todos lo ignoraban hasta que un samaritano lo ayuda. Y el Señor pregunta, ¿quién hizo misericordia? ¿Quién es el prójimo?
aquí. Y a regañadientes ni siquiera dijo el samaritano, el maestro de la ley, dijo, el que hizo misericordia. Pero estamos tan llenos de orgullo, de soberbia, de arrogancia, de petulancia, de un delirio de superioridad frente a otros, que dejamos muy mal el nombre del Señor. Así no es como debe ser conocido un creyente. Por eso el Señor le dice, mire, la reina de Saba y la nación de Nínive se levantará en el día de juicio contra vosotros. Hasta tal punto es que Dios tomará en cuenta su testimonio contra vosotros. Es decir, aquellos que ustedes desprecian. El Señor dice, los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de los cielos. Estaba hablando, obviamente, por si acaso, aclaremos que obviamente estaba hablando en su condición arrepentida, en su condición reconciliada con Dios. Van delante al reino de Dios. Pues al que Él va, Él no le echa afuera, sin importar quién sea. Sin importar quién sea. Ese es el carácter de Dios. Ese es el amor de Dios. Esa es la bondad de Dios. No es entonces extraño, ahora es comprensible el por qué Jesús, frente a la petición de sus discípulos, enséñanos a orar. Él dice, ok, os voy a enseñar a orar. Padre, Padre mío, que estás en el cielo. Santo y santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos el pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. Y perdona. Él es el Dios que perdona nuestros pecados. Como decía el profeta Isaías, Él es el que perdona la rebelión, el pecado, la iniquidad, por amor de su nombre. Entonces, en lugar de enojarnos, deberíamos regocijarnos de que Dios es un Dios lento para la ira, grande. ¿Quién no se alegra de tener un Dios grande en misericordia, en bondad? Clemente, compasivo. Ahora, si ese es el carácter de Dios, ¿a qué es llamado el creyente sino a modelar ese carácter? El creyente es llamado a modelar el carácter de Dios. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si Dios ha plasmado su imagen y su semejanza en nosotros, ¿qué debemos reflejar? Más que también su clemencia, su bondad, su misericordia. Cristo es el modelo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos, por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier concepción, dice, pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Estamos creciendo, dice, hacia la estatura de ese varón perfecto, hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Y si somos como Cristo,
y si queremos ser como Cristo, y si estamos de verdad creciendo conforme al carácter de Cristo, no hay lugar para ser despectivos, para ser arrogantes, para ser orgullosos, para ser todo lo que el mundo es. Así es el mundo. Entonces el creyente no puede caracterizarse por ser como el mundo. Aunque tome el nombre de Dios en sus labios y en su boca, como decía el profeta. No es así como procede un creyente. El creyente debe proceder siempre, procurar hacerlo, aunque a veces nuestra naturaleza humana es completamente diferente, pero el creyente debe, por el Espíritu de Dios que mora en él, procurar crecer en humildad, en mansedumbre, en clemencia, en misericordia. Si queremos ser un fiel reflejo de Cristo, vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias Señor, porque siempre te muestras clemente y compasivo para con nosotros. Gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Gracias Señor, porque tú siempre tomas tu palabra y moldeas, Señor, nuestro carácter. Vas mostrando, Padre, todo lo que está mal en nosotros y nos vas puliendo, nos vas perfeccionando conforme a la imagen de tu Hijo. Sigue, Señor, guiando a tu pueblo. Es un camino largo, Señor, pero tú nos llevas de la mano. Tú vas delante de nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, está delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos fuerza, Padre, para vivir como es digno de ti. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.